¿Cuántos saben que pronto nos iremos de esta tierra a morar por la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Puede declarar, se acerca ese gran día en que le veremos cara a cara. ¿Cuántos le quieren ver cara a cara al Señor? Que le falte un mejor grito de júbilo. ¡Aleluya! Nos vamos de esta tierra al infierno con el
ese culto. Bueno es el Señor. Aleluya. Bueno es Dios. Bueno es el Señor. Vamos a entrar, hermanos, en la enseñanza de la palabra del Señor. Y esta noche tenemos un tema interesante y le hemos titulado, hermanos, tal vez no me alcance a ver porque la pantalla está muy clara y yo estoy muy negro, pero vamos hoy a compartir con ustedes el tema: el final es mejor que el comienzo. La Biblia, hermanos, nos habla de cosas importantes. Hay mensajes que están encriptados en la Biblia, que tiene uno que descubrirlos para poder disfrutar de esas maravillas que hay en la Biblia. La Biblia, hermanos, fue creada por un Dios sabio, omnisciente, hermanos, todopoderoso, que pues tuvo a bien comunicarse con nosotros. Pero la Biblia misma, ¿verdad?, dice que el Señor hablaba por medio de parábolas y hablaba de diferentes maneras o de manera espiritual, para que los que verdaderamente tenían hambre del Señor entendieran la palabra. Los que no tenían interés en la palabra del Señor, pues sencillamente no lo iban a entender. Entonces, hermanos, vamos a hablar acerca de este tema. Solamente quiero que me acompañe en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde o esta noche ya, te pedimos, Señor, que nos bendigas, que tu palabra, Señor, venga a bendecirnos, venga, Señor, a alimentarnos y también, Dios mío, a alertarnos de los tiempos que estamos viviendo. A veces, Señor, nos aferramos a este mundo, a veces nos aferramos a las cosas que nos ofrece, Señor, pero creemos, Dios mío, que estar a tu lado es mejor que cualquier otra cosa. Por lo tanto, yo te suplico que use mis labios, que me des palabra, Señor, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que me envíe, Señor, un espíritu de sabiduría y de revelación a mi vida, pero también a todo aquel que escucha tu palabra. Yo sé, Señor, que aquel que tiene hambre y tiene sed, Dios mío, va a recibir una palabra de bendición para su vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces, hermanos, a ir a la palabra de Dios y vamos a leer un texto. En la Biblia para todos, hermanos, es una versión. Eclesiastés capítulo 7, verso 8. Dice: más vale el fin de una cosa que su comienzo, y más vale ser paciente que pretender demasiado. Cuando leemos estos versos, hermanos, nosotros podríamos decir que para terminar lo que se empieza se necesitan muchas virtudes, pero especialmente paciencia, hermanos. El Señor tiene todas estas virtudes. Dios posee la totalidad de los atributos. Por eso, hermanos, nos presenta en su palabra el inicio de su obra y nos presenta en la Biblia el final de su obra. Fíjense qué interesante esto, hermanos. Y entonces encontramos pues que la Biblia dice: más vale el fin de una cosa que su comienzo. Entonces, a veces nosotros nos aferramos a las cosas que hemos conocido en este mundo, pero hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que Dios tiene preparadas para sus hijos, para todos aquellos que confían en Él y que esperan en Él, hermano. Por eso es que el Señor dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque cuando hacemos eso nos aferramos, hermanos, a las cosas terrenales, a las cosas pasajeras, pero el Señor tiene cosas que son eternas. Y fíjense qué interesante, hermanos, que las cosas que son eternas no se ven, que las cosas que valen mucho, hermanos, no se miran con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Entonces, mis hermanos,
vale más el fin. Hay gente que no quiere, ¿verdad?, que este sea el fin, aunque la Biblia dice que este es principio del fin. Eso significa que estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Ahora, si vamos, porque es lo que vamos a hacer esta noche, vamos a ir comparando, hermanos, el principio con el final. Vamos a ir comparando Génesis, que es el principio, con Apocalipsis, hermanos, que es revelación, el libro de las revelaciones del final de los tiempos. Entonces, vamos a comenzar acá. De este lado usted va a ver tiempos iniciales y de aquel lado los tiempos finales. Por ejemplo, hablemos de la creación. En los tiempos iniciales se vio la creación y en los tiempos finales, hermanos, se va a ver una nueva creación. La creación que nuestro Señor, nuestro Dios hizo, hermanos, en el principio, usted sabe que se ha ido deteriorando, se ha ido dañando, y esa naturaleza, esas cosas que el Señor creó, de alguna manera, hermanos, son uno de los escenarios del tiempo del fin, porque lo que está sucediendo ahora mismo, como el deshielo de los polos, digamos, el calentamiento global, el oscurecimiento global, hermanos, todo eso es parte de la creación y ha sido dañado por el mismo hombre, a aquel que se le confirió una responsabilidad, que el Señor le confió ser mayordomo de esta creación maravillosa, de los animales, de las plantas, del suelo, de la tierra, hermanos, del oxígeno, de los aires, ¿verdad?, de las aguas. El ser humano ha ido dañando tanto, ¿verdad?, la creación, que, hermanos, ya la tierra gime, dice la Biblia, hermanos, esperando la redención. Porque saben, hermano, que hasta la tierra sabe que los tiempos finales son mejor que los tiempos del principio. Repito, voy a ponerle otra vez el texto. Más vale el fin de una cosa que su comienzo. Entonces, vale más el fin que el principio. Ahora, veamos qué dice la Biblia en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden. Mire cómo estaba la tierra. Y estaba vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces, hermanos, como había un desorden, había vacío, habían tinieblas, el Señor dijo en Génesis capítulo 1, verso 3, sea la luz. Y fue la luz. Y empezó nuestro Dios, nuestro Señor, empezó, hermanos, a hacer un orden, a ordenar las cosas en el mundo, en la tierra, en el universo, hermanos. Entonces, pero como decía hace un momento, la contaminación que el mismo hombre ha hecho en la tierra, en las aguas, el mismo hombre ha ido acabando, hermanos, con la flora, con la fauna. Entonces, la tierra tiene la necesidad, hermanos, de tener un cambio, ¿verdad? Y entonces la Biblia habla de una nueva creación que va a venir en el final de los tiempos. Apocalipsis 21:1 dice, y vi un cielo nuevo. Eso significa que estos cielos van a envejecer, y van a envejecer por la acción contaminante del ser humano. Porque el ser humano no ha sabido ser un buen mayordomo. Entonces dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Entonces, hermanos, los tiempos iniciales fueron hermosos, pero los tiempos finales
serán mucho mejor que los tiempos del principio. Entonces, cada uno de nosotros debemos prepararnos para ese tiempo, hermanos, para que podamos disfrutarlo, para que podamos ser parte de esa nueva creación que el Señor va a realizar en esta tierra y en el mundo entero, hermanos. Entonces, vamos a ver, estamos platicando, hermanos, acerca de que los tiempos finales son mejores que el principio. Y aquí vemos un ejemplo, la creación. La nueva creación será mejor que la creación que está en Génesis 1 al 27. Pero también, hermanos, vemos aquí otra vez, en los tiempos iniciales, el sol y la luna aparecen. Y dice, pero luego allá usted ve, en los tiempos finales, dice que no serán necesarias el sol ni la luna. Eso es maravilloso, porque mire cómo podemos ver aquí en el principio, hermanos, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, eso lo hizo el Señor al principio y fue maravilloso, y es maravilloso, ¿verdad? Contar, hermanos, con el sol como una lumbrera en el día, y contar con la luna para las noches, ¿verdad? Y las estrellas. Pero todo eso va a pasar. Todo eso, hermanos, va a quedar en el pasado cuando llegue el final o el tiempo final. Apocalipsis 21-23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Mire qué maravilloso, hermano, que en los tiempos iniciales el sol, la luna y las estrellas fueron delegadas para que pues nos hablaran acerca de los tiempos, ¿verdad? Fechas, fueran señales para los tiempos. Pero ya en Apocalipsis 21-23, hermanos, dice que la ciudad no tendrá necesidad ni de sol ni de luna. ¿Por qué? Porque, hermanos, la gloria de Dios va a iluminar esa ciudad. ¿Cómo va a ser esa luz? ¿Cómo será esa luz? Aquí tenemos mire, compramos un foco de esos que dicen luz de día. Y lo pusimos aquí en la sala, pensando que me iba a ver yo un poco más güero, pero no. Resulta que hermanos, si la pantalla se pone en blanco, yo no me veo. Pero esa luz, pues aquí nosotros vemos clarito. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo va a ser, hermanos, cómo se va a ver la iluminación de aquella ciudad celestial? Porque no va a haber sol, no va a haber luna, no va a haber estrellas, hermanos, no van a haber focos, porque la gloria de Dios es la que va a iluminar aquel lugar, y el Cordero de Dios será su lumbrera. Entonces, hermanos, si hacemos una comparación, ¿verdad? No hay comparación, hermanos, es pobre, ¿verdad? Los tiempos iniciales. Los tiempos finales serán mejor, hermanos, mucho más maravillosos de lo que nosotros nos pudiésemos imaginar. Por eso le decía, ¿verdad? Que esa palabra que dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas o determinadas para sus hijos, para aquellos que lo aman. Entonces debemos enamorarnos, amar al Señor con todo nuestro corazón y prepararnos, hermanos, porque estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo días finales, horas finales. Eso lo vimos el domingo pasado. Entonces, hermanos, los tiempos
del principio no son comparados con los tiempos maravillosos que vienen. Aunque la tierra, ¿verdad?, va a pasar por juicios, va a pasar por situaciones terribles, pero después de eso, hermanos, hay cosas que Dios ha determinado darle a sus hijos, a su pueblo. Por eso, pues, le invito a estudiar el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, hermanos, no es un libro de terror. El libro de Apocalipsis no es un libro que no se puede entender. Es un libro, hermanos, que nos habla de la victoria del Dios Todopoderoso sobre el mal y la bendición tan grande que Dios tiene para sus hijos. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, de que los tiempos finales son mejor que los tiempos del principio. Miren, los tiempos iniciales, la Biblia dice que Adán era la cabeza de la humanidad caída. Fíjese bien, Adán era la cabeza, pero la cabeza de una humanidad que cayó. Y en los tiempos finales, hermanos, Cristo es la cabeza de la humanidad redimida. Cristo es la cabeza, hermanos, de la iglesia. Cristo es la cabeza, hermanos, de la humanidad que ha recibido la redención, que ha sido comprada a precio de sangre. Entonces, hermanos, ¿cuál de los dos tiempos es mejor? Los tiempos finales siempre serán mejores que los tiempos del principio, hermano. Miren, la Biblia dice en Génesis 3:16, a la mujer el Señor le dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Adán, hermanos, llegó a ser cabeza de una humanidad, pero de una humanidad que pecó, de una humanidad que cayó, de una humanidad, hermanos, que por la causa del pecado, hermanos, la tierra fue maldita. Entonces, esos fueron los tiempos iniciales. Pero si vamos a los tiempos finales, la Biblia nos dice en Apocalipsis 19:15, de su boca. ¿De la boca de quién? De la boca de Jesucristo. El Jesucristo glorificado. ¿Sí? Del Jesucristo glorificado. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es maravilloso. Eso es, hermanos, tremendamente, yo digo, espectacular. Porque, hermanos, acá tenemos a un hombre que cayó por haber escuchado la voz de su mujer, y esa mujer por haber escuchado la voz de la serpiente, hermanos. Pero de este lado encontramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que venció a la serpiente antigua, al que venció a Satanás, al que venció, hermanos, incluso vencerá al dragón que Apocalipsis habla. Entonces, mis hermanos, los tiempos finales son mejores que los tiempos del principio. Por eso es que la iglesia debe decir: sí, ven, Señor Jesús. Por eso es que la iglesia tiene que prepararse. Y si usted no se ha entregado a Cristo, le invito para que lo haga, para que tome la decisión de recibir a Jesucristo en su vida, para que usted pueda, hermanos, estar
allí en el reino de Dios por la eternidad. Amén. Vamos a ver otro ejemplo, y no sé qué tiempo llevamos, pero 5 minutos más, hermano. Mire, aquí tenemos otro tiempo inicial. Primero dice Adán unido con su esposa Eva. Y de aquel lado en los tiempos finales estarán las bodas del Cordero. Es decir, Cristo, el Cordero de Dios, casándose, hermanos, con su amada, con su novia, con la iglesia que pudo evolucionar y llegar a la estatura, hermanos, de cordero o de cordera. Eso es, estoy hablando espiritualmente, hermanos. Mire, en los tiempos iniciales dice Génesis 2:2, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El apóstol Pablo habla de esto en Efesios y dice, cuando hablo de esto estoy hablando de un misterio y hablo de Cristo y la iglesia. Ahí hay mucho, hermanos, que hablar, ¿verdad? Porque dice que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dejaría padre y madre para ir por su amada. Y fue lo que Cristo hizo, venir a esta tierra, hacerse hombre, hermanos. ¿Para qué? Para morir en la cruz del Calvario, hermanos, resucitar al tercer día. Y la Biblia dice que ahí, hermanos, cuando le cortaron o cuando le dieron con la lanza en el costado, le hundieron la lanza, salió agua y salió sangre, hermanos. Y así como a Adán, que de su costado sacaron a Eva, de igual manera a Jesucristo le hirieron el costado para que saliera la iglesia, para que naciera la iglesia, hermanos. Entonces Apocalipsis 19:7, en los tiempos finales, dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Los tiempos finales, hermanos, son mejores que el principio. En el principio, hermanos, hay la unión de dos seres humanos, Adán y Eva. Qué hermoso. Gloria a Dios por los matrimonios. Qué hermoso formar una familia. Pero la Biblia habla, hermanos, que los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y nos enamoramos de Él, hermanos, llegaremos a ser parte. Usted, si se enamora del Señor, llegará a ser parte, hermanos, de esa iglesia novia, de esa iglesia que llegará a casarse a las bodas del Cordero. Y la Biblia dice que su esposa se ha preparado, dice Apocalipsis 19:7. Quiere decir que en esta ocasión, hermanos, el diablo no va a poder detener a la iglesia, como lo hizo con Eva y con Adán. En los tiempos finales, hermanos, la iglesia va a vencer. La iglesia de Cristo, los que están enamorados del Señor, los que confían, hermanos, en la gracia del Señor, porque la gracia de Dios no solamente es, hermanos, no darnos o darnos lo que no merecemos, sino gracia es, hermanos, el poder que viene de parte de Dios para vencer el pecado. Entonces, en este tiempo viene un derramamiento de gracia sobre la iglesia, sobre los hijos del Señor, para que crezcan en el camino del Señor, para que se desarrollen, hermanos, y dejen de ser niños y lleguen a ser, hermanos, personas maduras espiritualmente, porque los tiempos finales ya nos alcanzaron, hermano.
No es que todavía se van a cumplir, es que ya nos alcanzaron. A nosotros nos ha tocado vivir todo este tiempo. Nunca en la historia se había visto tal cosa como la de ahora. Habían pandemias, pero no al grado de la que ahora estamos viviendo. Habían terremotos, hermanos, pero no cada determinados minutos o segundos en el mundo. Han habido miles, hermanos, se dice que hay no sé cuántos, pero rebasan los 1000 temblores en el mes. Entonces, no le estoy mintiendo, usted véanlo en internet, investigue. Tenemos a nuestra mano, hermanos, al alcance, tenemos un sinfín de noticias que nosotros podemos tener acceso. Entonces, nos estamos acercando cada vez más al final. Hoy la iglesia está más cerca de su salvación que cuando creyó. Entonces, no se desanime, no desista, no mire para atrás como la mujer de Lot. Levántese y siga adelante. Jesucristo viene pronto. Y de eso se trata, pues, los temas de escatología de los domingos por la tarde o por la noche, porque ya lo hicimos un poco más tarde hoy. Pero yo le invito, hermanos, para que oremos y le digamos: Señor, yo quiero ser parte de esas multitudes que van a estar allí ante tu presencia, alabando, adorando tu nombre. Me quiero imaginar qué maravilloso va a ser, pero no, mi imaginación natural, humana, no llega a tanto, Señor. Todavía no tengo los gigas, ¿verdad?, para entender todo eso, pero quiero que tú me ayudes, Señor, para recibir revelación y pueda yo confiar cada día más y más en ti. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido, Señor, una palabra que yo sé que va a ser de bendición. Y yo sé, Señor, que hay personas que tu Espíritu Santo está convenciendo, porque eres tú, Espíritu Santo, el que va a traer la revelación a las vidas, Señor. Te ruego, Espíritu Santo, que traigas espíritu de sabiduría y de revelación a todos aquellos que escuchan tu palabra. Y que también a mí me llenes de sabiduría, de revelación de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, mi Dios. Si hay alguna persona que necesita recibir a Cristo en su corazón, ahí donde se encuentra, hermano, hermana, amiga, amigo, dile al Señor que entre en tu corazón, pero díselo con tus propias palabras. No tengo que dirigirte en una oración o decirte, repite conmigo. No, que salga de tu corazón. Dile al Señor: Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, aquí estoy y yo quiero servirte. Y si recibes a Cristo esta noche, yo te invito a que me escribas. Ahí está mi página, ¿verdad? José Manuel Suárez Torres, o en Ministerio de Ayuda a la Familia, mándelo por Messenger. Y si no, pues ahí nos comunicamos con la ayuda del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Vamos a ver qué pasa aquí. Les quiero poner un canto antes de irnos, pero algo no está. Ok. Bueno. Bien, ya pusimos. Bueno. Amén. Dios les bendiga. No se puso. Amén.